qué grupo sensible tenemos. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Te escucho perfecto, Ceci. Genial. Bueno, lo que comentaba recién, justo antes de que se cortara, me asusté, digo, me quedé hablando sola, no, pero fue general. Bueno, tratamos de seguir los pasos de la consigna, más allá que aparte hemos estado probando con tutores en diferentes áreas y niveles. Nos inclinamos por la historia del arte. Tenemos a Mimi, que es profesora de arte. Tenemos a Lucrecia, que también se dedica al arte, pero a la danza. Y yo que no me dedico al arte, pero bueno, traté de amoldarme a lo que ellas sabían, proponiendo la parte pedagógica más que nada. Lo que hicimos para que no se extendiera tanto nuestra presentación fue generar un podcast con Notebook LM, en donde le pedimos que no se pasara de los 7 minutos, que era nuestro tiempo de exposición, y le indicamos lo que íbamos a hacer con la materia, con el objetivo, con los guardarrays. Dejamos en claro la postura que queríamos tener frente a este tutor y a este mentor que íbamos a crear. Y bueno, generamos ese podcast que dura 6 minutos aproximadamente. No sé si estamos a tiempo de poder compartirlo porque ya con eso explicaríamos todo. Yo lo mandé al grupo que tenemos en WhatsApp y le pedí a Edinson, perdón, si podía compartirlo con la clase. No sé si es posible. Bien, yo te diría, aunque no escuchemos todo el podcast completo, escuchemos un ratito para ver cómo salió y después lo compartimos bien. Bueno, la verdad que Notebook LM es una genialidad, nos ha ayudado un montón al generar esta conversación entre dos personas. Te ayuda a repensar en lo que por ahí nos está faltando. Uno cree que ya le puso todas las indicaciones y no, generalmente siempre termina con una reflexión cuando uno genera un podcast que te deja pensando como docente Tal cómo cual. puede seguir Es. mejorando esta intervención pedagógica a través de la guía, ¿no? Nosotros somos educadores más allá de la Bien. especialidad que tiene cada uno. Ahora ya hace un par de semanas como algo interesante, ¿no? Google M que ya directamente ya permite, no hay que colocarle en el prompt hablar en Mm. español, sino que ya da las opciones de idioma, ¿no? Así que eso es Sí, está genial. una gran cosa, una gran genialidad. Están proyectando también hacer algo de video junto con el podcast y además está la intervención del tercero, no sé si ustedes la han probado, que yo me puedo, en ese podcast, yo puedo ser el tercero en la conversación y mientras ellos van hablando yo les hago preguntas y ellos me responden. La verdad que es una herramienta muy poderosa. Profe, Bueno, antes de que sigan, una cosa que quería decir es que Cecilia es profesora, es maestra de primaria, entonces de ujú, alguna forma ella también participa con el arte, con los chicos. Entonces, bueno, era como un tema que nos abarcaba a todos. Y además del podcast, hubo la intención de hacer un Canva para que la presentación fuera más linda, pero falló. Y después hicimos un power y quedó tan soso que nos decantamos por el audio. ve que ustedes son, como son profesoras de arte, son muy exigentes con la estética. Es terrible, chicos. Nosotros en la ingeniería, nomás una letrita en blanco y negro, pero ustedes son muy exigentes. Bueno, muy bien, los felicito. El esfuerzo lo han hecho. Vamos con el podcast, ¿lo quieren compartir por acá? O no sé si Edinson es el que lo tiene que compartir, no. Lo pasaron al grupo de WhatsApp, las chicas. Bien. O si les parece, María Beatriz o Ceci, quieren decirlo en 3 renglones ustedes mismas, si es que no aparece por acá Yo podría compartirlo. Denme un segundito. Hoy nos metemos con un planteamiento. ahí se escuchó, Edinson, ahí se escuchó. Sí, voy a compartir pantalla para que así, profe, podría habilitarme como co-host. Ahí está, Gracias. Edinson, dale. Bien, me avisan, por favor, si se oye. Hoy nos metemos con un planteamiento, bastante Perfecto, específico. Edison. Un Bien, documento que detalla un sistema, para usar inteligencia artificial como tutor personalizado de historia del arte.
Mm. Para chavales de secundaria. Vi un montón, desde el arte rupestre hasta el Renacimiento. Un periodo amplio. Sí, pero lo más interesante, creo, es que no es solo la IA, es un modelo combinado con un mentor humano. Exacto. Vamos a ver cómo funciona esta mezcla y qué tiene de especial para aprender. Pues sí, es una propuesta, interesante porque busca que la IA sea algo más que una enciclopedia. Claro, La idea es usarla como una herramienta pedagógica, una guía que ayuda al estudiante a interpretar, a pensar críticamente sobre el arte, no solo a memorizar datos. vale. Vamos a desgranar eso un poco. Mm. El material que tenemos es muy claro sobre qué hace la IA tutora. Ajá. Pues explica el contexto histórico, cultural, de forma sencilla. Describe las obras, materiales, técnica, de qué van. Lo básico para empezar. Eso. Y aquí la clave, creo. Lanza preguntas abiertas, del tipo, ¿qué te dice a ti esta obra? ¿O por qué crees que fue importante? Preguntas para pensar. Totalmente. Y no se queda ahí. También se le pide, que proponga comparar cosas, ¿no? Obras, épocas. Sí. Que ofrezca recursos extra, vídeos, museos virtuales. Ujú. E incluso que si el estudiante se equivoca en algo, pues que le corrija, pero bien, ¿sabes? Amablemente, con ejemplos, Ya. pero con una línea roja muy clara. La IA no da respuestas cerradas y dice esto es bonito o esto es feo. Nada de juicios de valor. O sea, la idea es que cada estudiante desarrolle su propio... Su propio criterio. ¿Verdad? Justo eso. Como si la IA hace el terreno, ¿no? Para que luego se piense más a fondo. Exactamente. Es que detrás de eso hay principios pedagógicos claros. Se respeta la interpretación personal, se busca claridad, se acompaña poco a poco. Claro, Al final, lo que se quiere es desarrollar habilidades, pues análisis visual, entender el contexto histórico, tener cierta sensibilidad estética. entiendo. Por eso son tan importantes esos guardarraíles que decías, esos límites. Límites como, bueno, no suplantar la opinión del estudiante, evitar decir si algo es bueno o malo artísticamente, Ujú. y no imponer una única forma de ver las cosas, como podría ser una visión solo europea, por ejemplo. Exacto. La IA es una herramienta de mediación. Ayuda, facilita, pero no es el juez ni el experto final. No sustituye al profesor, digamos. Analizado, eso sí, pero la valoración profunda, el criterio, eso sigue siendo humano. Del docente sobre todo. Y eso conecta directamente con la estructura que proponen, el dispositivo TMH, tutor IA, mentor humano. Eso es. Según el esquema, el tutor IA trabaja con el estudiante 3 veces por semana, con, pues eso, recorridos interactivos, análisis guiados, preguntas que se adaptan, Ujú. Seguimiento continuo. y luego, una vez a la semana, entra el mentor humano, el profesor, vamos. Y este papel es clave. El docente no solo mira por encima lo que ha hecho el alumno con la IA. No es solo supervisar. No. Coge esa información que se registra en un cuaderno digital compartido y la usa para hablar con el estudiante, para resolver dudas más complicadas, para conectar el arte con la historia con lo que pasa hoy. Ah, vale. Incluso puede proponer retos más creativos, ¿no? Hacer una línea de tiempo visual, escribir una crítica, cosas así. Entiendo. Entonces, la potencia real de esto está en cómo se combinan las dos partes, ¿no? Yo creo que sí. El seguimiento constante y adaptado de la IA libera tiempo o permite que el mentor humano, el profe, se centre en las discusiones más profundas, en desarrollar el pensamiento crítico. Aprovecha los datos que da la IA. Exacto. Los roles se complementan perfectamente. La IA da soporte individual, se adapta al ritmo, facilita el acceso a mucha información Ujú. y el mentor humano aporta la profundidad, la conexión con el mundo real, la motivación. Y las herramientas concretas que mencionan, Google Arts and Culture y ChatGPT. Sí, sugieran esas dos. Google Arts and Culture, obviamente, por todo el contenido visual y el acceso a museos virtuales. Claro. Y ChatGPT, pero ojo, configurado en un modo educativo, específico. La idea es que guíe la conversación, que ayude a explorar, pero sin dar las respuestas hechas. Ah, vale. Un modo más socrático, quizá. Algo así. Y las eligen porque son, bueno, gratuitas, accesibles y se complementan bien. Lo visual por un lado y lo textual o conversacional por otro. Y todo adaptable al ritmo de cada uno. Eso es. ¿Y hay algún mecanismo para asegurar que todo va bien? ¿Algún control? Pues el plan incluye una revisión mensual que hace el docente y se centra, específicamente en las obras o conceptos que hayan sido más difíciles para el estudiante. Lo saben por los registros de la IA y por las propias sesiones de mentoría. Así se busca ir ajustando continuamente. Entendido. Bueno, entonces, resumiendo un poco, estamos hablando de un modelo estructurado que mezcla IA y
Profesorado para personalizar cómo se aprende historia del arte, hechas o nombres, sino en desarrollar una mirada más crítica, una comprensión más honda, Sí, usando la IA para la parte más guiada y el docente para la reflexión, la conexión. precisamente esa es la idea central. Y esto, claro, nos deja pensando, a ver, A ver, si este enfoque mixto, con estos principios pedagógicos claros, puede funcionar en algo tan interpretativo como la historia del arte, ¿qué pasa si pensamos en otras asignaturas o en otras edades? buena pregunta. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué desafíos surgen? Y sobre todo, ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas de IA se diseñen y se usen para fomentar de verdad una comprensión profunda y crítica? Claro. Y que no se queden solo en ser sistemas muy eficientes para, bueno, para soltar información sin más. Es la gran pregunta. Bueno, ahí termina. Bueno, muy bien, la verdad que es entretenido Que escucharlo. apura, No ¿eh? sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero el aprendizaje por oído también es muy, muy interesante. La verdad los felicito, chicos. Muy bueno el podcast ese. Y los chicos lo escuchan mucho, los podcasts. Yo no Una, soy de la costumbre del podcast, pero los chicos escuchan mucho el podcast. Sí, Quería resaltar que las IA, sobre todo las diseñó Cecilia, y me pareció excelente lo de Google Arts and Culture, porque pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido acceso de tan buena calidad a recursos de historia del arte durante todo, o sea, a lo largo, digamos, de manera global. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, con los libros de historia del arte, que uno veía fotos chiquititas y si no tenía una referencia humana ni siquiera sabía el tamaño que tenían esas obras. Yo, por ejemplo, con todo lo que se hablaba de la Gioconda, yo pensé que era enorme y resulta que es bastante pequeña. Entonces, tener acceso a esos museos es algo inestimable. Y con la ayuda de la IA para poder navegarlos, porque realmente se vuelve complejo tanto material, así que lo que eligió Ceci pareció excelente. bien, muy bien, chicos. Bueno, la verdad que ustedes entienden por qué las bacterias aprenden mejor en grupo, porque ¿qué pasa en un grupo cuando uno está? Todos aprendemos cosas nuevas, hemos visto cómo aparecen ideas realmente no solo creativas, sino también muy prácticas, como algunos de ustedes han hecho en los trabajos que han presentado. Así que eh, vamos a ir pasando ya para cerrar a esto de los roles, que a nosotros nos interesaba que ustedes los tuvieran bien en claro, y creo que como dijo Marinés hace un ratito, creo que ha quedado muy claro el rol del tutor, el rol del mentor, las múltiples formas que puede tomar un tutor y que puede tomar un mentor, y todo el trabajo que viene ahora precisamente se trata de eso, ¿no? De ir modelando, ya no, a ver si este concepto lo puedo transmitir, ¿no? Cortito y claro. Nosotros ahora estamos modelando mentores, tutores y después vendrán otras figuras también. Pero en realidad el objetivo final es modelar escenarios, ¿ah? Escenarios donde aparecen estos actores con roles protagónicos, aparecen después otros actores con roles más secundarios, pero el objetivo es ese. El objetivo es generar escenarios educativos muy atractivos. Uso la palabra para que vean que no estoy enojado, uso la palabra motivadores y que en esa experiencia los chicos aprendan mucho más y que logremos que esos escenarios se acerquen mucho, que es un poco el métier de donde en nuestro laboratorio hemos trabajado durante muchos años, el métier de entender que el cerebro tiene sus formas de aprender más, más naturales que otras. Aprender en grupo, por ejemplo, es una forma natural de aprender, ¿eh? Por eso que el grupo es tan potente como parte de ese proceso de aprendizaje. Así que yo ahora le invitaría a Marinés, y en no más de 5 minutos, y a Darío en no más de 5 minutos, a que nos cuenten un poco esto de los roles del mentor. Por ahí Marinés poder responder a esto que decía Freddy. Y ya vamos cerrando entonces este módulo para presentar el nuevo, ¿ah? Vale. Bueno, es poder agregar alguna
alguna idea más, pero hay un conocimiento y una lectura del material y una incorporación por todo lo que nos han estado mostrando muy profunda. Los distintos grupos han venido poniendo de manifiesto la diferencia entre el rol del mentor y del tutor. Yo voy a hablar más que nada del mentor y del mentor en la función más específicamente de contención socioemocional, ¿sí? Nosotros le habíamos llamado mentor psicológico, pero por ahí algo más amplio que tiene que ver con este acompañamiento. Como ustedes venían planteando, el mentor justamente no se centra en aspectos estrictamente académicos, por eso está el tutor, sino que está orientado al desarrollo y al bienestar, que esta es una palabra que tenemos que tener muy en cuenta, integral de los alumnos en los aspectos no solo académicos, sino personal, social, eh, ambiental, emocional, psicológico. Entonces, es otro tipo de vínculo, estamos menos acostumbrados. Algunos de ustedes, alguien dijo, nosotros como docentes tenemos ambos roles, tutores y mentores humanos. Bueno, ahora se plantea todo este escenario en el que podemos potenciarlo y tener estos asistentes. La relación del mentor con el estudiante, con el alumno, es mucho más basada en la confianza, es más flexible, tiene que ver con algo menos estructurado, tiene que ver, si usáramos palabras para poder definirlo, tiene que ver con la orientación, con la contención, con el acompañamiento, con la facilitación. Traigo palabras para que vayamos construyendo en nuestra mente la idea de cuáles son las funciones que hacen a este rol. Es un consejero, un guía. En algunas definiciones también se plantea que es un inspirador, porque puede ser, como hay distintos tipos de mentoría, que sea alguien de mayor experiencia, que sea, por ejemplo, en una universidad un profesor que elegimos por afinidad o por admiración, entonces va a funcionar como un inspirador y puede tener, y uno escucha a personas que han sido mentoreadas, una influencia de por vida en la persona, ¿no? Y en exposiciones de distintas disciplinas, muchas personas se refieren a sus mentores. O sea que tiene un rol muy significativo a nivel del proyecto de vida, de la vida no solamente académica, sino también personal. Y algo que es interesante es que trabaja, yo aportaría, en el ámbito de la prevención y la promoción cuando hablamos de problemas socioemocionales. Es decir, ¿por qué? Porque no se va a convertir en un psicólogo, sino que justamente previene y promueve hábitos, habilidades sociales, ahí vamos a entrar un poco más en desagregar, pero cuando nosotros como humanos o el asistente de IA que vamos a programar, mentor, va a detectar, esa es una de las principales funciones, pero cuando se requiera, y esto lo tengo que tener muy claro, cuando se requiera una derivación, por ejemplo, del gabinete psicopedagógico, esto es lo importante, que tengamos claro hasta dónde llega, cuál es el límite de esa intervención, tanto del mentor de asistente de IA, como ustedes lo tienen claro, como cuando ustedes funcionan como mentores, como profesores y mentores, no intervenimos desde lo clínico, desde lo técnico, sino desde la detección y desde alguna orientación primaria, un primer nivel. Entonces, esto creo que hay que tenerlo muy claro. Si pudiéramos pensar en funciones o sobre qué temas trabaja este mentor más desde el lado emocional, podríamos pensar en aspectos que tienen que ver con lo identitario y la
la conformación de la autoestima del estudiante, es decir, que le va a estar brindando apoyo, refuerzos positivos, feedback, justamente para que vaya formando una autopercepción, un autoconcepto, una autovaloración positiva de sí mismo. En este sentido, ese sería un punto, trabajar sobre la autovaloración. Otro punto importante es trabajar sobre la regulación emocional, es decir, acá cobra mucha importancia todo lo que es cómo enfrentamos emocionalmente las habilidades de afrontamiento, que son tan importantes, tanto en la iniciación de un ciclo, en el ingreso, en un cambio de ciclo, en adaptación a otro contexto, a un contexto educativo diferente. Entonces, en esta parte, muchas veces los estudiantes, y si pensamos en nuestra propia experiencia, no sé si a ustedes les ha pasado, nos encontramos muy solos. Y acá la gran potencialidad que tiene trabajar de manera híbrida es que no haya ningún alumno que se quede solo, ¿sí? Que ya sea a partir de el mentor de IA, y después en el trabajo en conjunto con el mentor humano, pueda recibir una respuesta a sus necesidades socioemocionales. Entonces, como decíamos, en términos de regulación socioemocional, lo vamos a ayudar justamente a tolerar la frustración, manejar la ansiedad frente a los exámenes, poder justamente ser resiliente o desarrollar tolerancia a la frustración frente a los fracasos, podríamos decir, poder pensar también en la mejora continua, es decir, también que el autoconocimiento, que este alumno pueda ir cada vez dominando más cuáles son sus fortalezas y cuáles son más que debilidades los temas o los desafíos que tiene que trabajar. Entonces, este sería como el segundo punto de todo lo que es contención y apoyo a la regulación a la regulación de las emociones. Y también, bueno, vamos a ir ahí a la parte motivacional, también es un motivador. Justamente encontrar cuál es el sentido para ese alumno, encontrar cuál es, vincular el contenido con la parte intrínseca, digamos, es decir, que tenga sentido ese aprendizaje para ese alumno. Entonces, es un motivador. Pero como bien dice Antonio, la motivación sola no alcanza, entonces también va a funcionar como una figura que puede ayudar al alumno, a los alumnos o a los estudiantes a justamente desarrollar hábitos, gestionar el tiempo, desarrollar hábitos de estudio, pero que tienen que ver más con esto de desarrollar la perseverancia, digamos, todo lo que hoy se ha estudiado muchísimo, y desde la neurociencia, la creación de hábitos, ¿sí? Y ya entrando, esto como para ir desagregando, porque lo que se habla mucho es, bueno, orienta socioemocionalmente, desagreguemos un poco más cuáles serían estos puntos de lo socioemocional. Lo otro tiene que ver con poder detectar, y ahí sí ya entramos en una parte muy interesante, poder detectar problemas tanto de gestión emocional, pero también podemos empezar a detectar problemas que tienen que ver con lo familiar, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con lo social dentro de la escuela, por ejemplo, el aislamiento, la desconexión, situaciones de bullying, que son sumamente importantes y que sabemos cómo afectan a la vida personal y no solo el aprendizaje. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial nos va a servir muchísimo para poder hacer esa detección, porque siempre acá nos tenemos que parar, y empezando a responder un poco la pregunta de Freddy,
en cuáles son las limitaciones y cuáles son los alcances, las potencialidades, las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Y siempre vamos a estar parados en eso, ¿sí? Para saber cómo potenciarnos, pero saber cuál es el límite. O digamos, los desafíos, las cosas que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la potencialidad, nosotros siempre nos vamos a parar en que la escalabilidad a nivel de la posibilidad de trabajar con muchos alumnos al mismo tiempo, dar feedback en tiempo real, manejar mucha información, darnos muchos datos acerca de, por ejemplo, estos temas, cómo se sienten los estudiantes frente a un examen o detección a través de palabras, como decía Antonio. También pueden haber encuestas, hay muchísimas herramientas con las que podemos programar a estos mentores que nos den indicadores justamente de estas problemáticas. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros, con 30 alumnos ni con 15 alumnos, todo el tiempo. Entonces tenemos escalabilidad 24/7, que no lo puede hacer por limitación de tiempo un mentor humano, digamos. Entonces ahí es donde nos va a potenciar. Y sobre todo, el tema de brindarnos información, porque las decisiones, sabemos, más inteligentes y estratégicas, siempre tienen que estar basadas en información. Entonces, la gran ventaja es que vamos a poder tomar decisiones conociendo esa información personal de cada alumno, que sin la inteligencia artificial sería imposible. Entonces, esto, por eso decía, trabaja en la prevención y la promoción. Nos ayuda a potenciar ese rol. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones pertinentes, preventivas y a tiempo, y evitar que situaciones como, por ejemplo, bullying o, por ejemplo, apatía, desmotivación, no se terminen transformando en problemas gravísimos y también, por ejemplo, en una deserción, o podemos evitar situaciones complejas de violencia familiar, por ejemplo, con una derivación temprana al gabinete psicopedagógico. Es decir, nos amplía muchísimo esa posibilidad de poder saber qué le está pasando a cada chico. Entonces yo diría que la gran fortaleza está en la detección, en que nosotros lo programemos para la detección. Por otro lado, no es que solamente se pueda detectar, también puede intervenir. Las intervenciones, y ahí vamos a donde nos tenemos que parar, estas son las fortalezas, ¿no? ¿Dónde estarían las limitaciones y dónde entramos nosotros como irreemplazables? Justamente, las intervenciones pueden ser las que son más, nosotros lo podemos programar con herramientas cognitivo-conductuales, por ejemplo. Hay muchos recursos que hoy mismo, si uno se pone el mismo chat GPT, nos puede dar respuestas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con que sean científicas, tengan base científica, porque acá estamos hablando, a ver, la otra vez cuando veíamos lo del teorema o la ecuación, no me acuerdo, alguna profe decía dar respuesta equivocada. Bueno, sí, ante algo emocional y personal, es más difícil determinar qué sería una respuesta equivocada o no, pero sí una respuesta que no tenga base científica o que pueda desorientar más que orientar, esto es grave. Entonces, ahí es donde tiene sus limitaciones y tiene que ser muy monitoreado y tiene que ser qué intervenciones va a hacer este mentor frente a la detección de problemáticas emocionales. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo programamos. Y por otro lado, acá el tema más Nos queda un minuto, importante, Marinés. Un minuto sí, nos queda, un Marinés, minuto. querida. Bueno, básicamente,
no debe sustituir nunca la interacción humana. ¿Por qué? Porque estaríamos desconociendo que justamente es un algoritmo que realmente no siente, no puede tener una empatía genuina, la conexión nunca es comparable con la conexión humana. Entonces, en ese punto puede ser soporte, pero el componente del vínculo humano, en este sentido, es irreemplazable, absolutamente irreemplazable. Es como lo que pensábamos con el rol docente, ¿no? Hay aspectos humanos que son irreemplazables. Bueno, en esto que tiene que ver más aún con lo personal, con lo emocional, con lo afectivo, eh, la conexión humana y la empatía son humanos. Si no estaríamos cayendo en el efecto Elisa, ¿no? Así que ahí, Estaremos cayendo en no el sé, efecto, a ver si aprendieron los chicos Marinés, ¿cómo se llama ese efecto cuando uno cree que es humana la IA? Tenía un nombre. El efecto Elisa. Muy bien, exactamente. muy bien. Marinés, Sí, dice María Beatriz en el chat que sí. si las IA no son empáticas, ¿cómo pueden detectar los sentimientos y eso que decís vos? No sé si entiendo bien Eh, la pregunta, María Beatriz. sí. Eh, Sí, Darío, está perfecta, es así, porque ella hablaba de sí. que las IA pueden detectar ciertos rasgos en el estudiante, pero no sabría de qué manera. Por ejemplo, a través de, en lo conversacional, por ejemplo, la IA puede, vos la puedes programar para que detectando palabras claves, te pueda decir, este estudiante, en la repetición de esas palabras, está teniendo una tendencia a la desmotivación o a la frustración, o te puede dar datos más objetivos, como por ejemplo datos de participación, datos de interacción con otros compañeros, o Exacto. vos podés programar encuestas, hay muchas encuestas a través de preguntas o a través de un montón de recursos que te puede dar la inteligencia artificial, de juegos, depende del nivel educativo, que hacen a que vos te pueda dar un diagnóstico de cómo es el estado anímico. Por eso decía, no lo va a hacer como un ser humano en una entrevista donde pueda detectar eh, emocionalmente cómo se siente el otro. Tiene otras herramientas. Desde lo conversacional lo puede hacer y desde de otras herramientas, como esto de los cuestionarios o la repetición de palabras, eh, hay muchas herramientas en este sentido. Fíjate si me permití un ejemplo y ya para cerrar esto, porque si no vamos a estar acá ya veo que vamos a estar hasta las 2 de la tarde hoy día con esto. Hay un autor que se llama Pilger, que el otro día lo leí y me pareció genial el tipo, porque él trabaja desde el punto de vista de la neurociencia en esta red que yo le mencioné a ustedes, la red PAN, el pensamiento automático negativo. El cerebro, por una cuestión evolutiva, siempre tiende a ser pesimista más que optimista, ¿ah? Porque si yo soy más Ujú. pesimista, me cuido más. ¿Sí? No sé si se entiende esto, ¿no? Ya cuando se desmadra esa red y toma el control ella, eh, tendemos a ser muy negativos. Y en los suicidas, por ejemplo, en los casos de los suicidas, son de un pensamiento automático negativo muy acendrado, ¿no? Entonces este tipo desarrolla una especie de mentor, si quieren llamarlo, como quieran llamarle, una inteligencia que lo que hace es establecer el diálogo con el paciente o con las personas que tiene ideas suicidas, y entonces en ese diálogo él lo va llevando hacia un diálogo que pone el énfasis en las cosas positivas que ha hecho el tipo. No sé si se entiende, ¿no? O sea, lo va guiando para que él escriba en este intercambio que hace con la inteligencia, ya sea escrito, ya sea verbal, él le va diciendo, bueno, pero ¿cuáles son contame las cosas positivas que has hecho? Y él ha visto que en este tipo de terapia, en esta ayuda que él va generando con estos sistemas, con estos mentores, la gente como que va descubriendo, esta gente tan negativa que en algunos casos llegan al borde del suicidio, va descubriendo que realmente tienen potencial positivo y va generando toda una terapia, porque esto él lo va trabajando en su consultorio con los pacientes, más esta IA
cuando trabajan en la casa con esta IA, las 24/7, como dice Marinés, eh, unas mejoras terribles, ¿no? O sea, he visto que ha habido un avance muy grande en centrar la mirada del paciente en estos pensamientos positivos, ¿no? Y las redes neuronales, que es un poco la explicación que hay, son como los músculos. Si uno a esta red PAN la empieza a debilitar a través de la red positiva, el paciente mejora bastante y se ha visto, hoy es una de las tantas estrategias que están empezando a ver con la IA como ayudante de esto que decía recién María Beatriz, cómo es que puede ayudar, cómo es que puede ser más empática. Por supuesto es un algoritmo, pero un algoritmo es una herramienta que por ahí bien usada te puede permitir esto que te digo, o sea, hacer que la mente de alguien se enfoque tal vez más en sus logros positivos. Ustedes van a hacer en uno de los escenarios que vamos a ensayar en la última unidad, es justamente el escenario ABCD, que es el aprendizaje basado en el diálogo, y van a ver que en el diálogo, que es algo tan importante para los seres humanos, se pueden establecer, pero muchísimas cosas, ¿no? Bueno, eh, Hay un pequeñísimo aporte porque sé que el tiempo es tirano, aunque no estemos en televisión. Bueno, esta técnica es una técnica terapéutica que se utiliza muchísimo en el consultorio, que tiene que ver con esto. Eh, Llevarte a pensar, si claro, vos tenés un claro, pensamiento negativo, bueno, a ver, trae las cosas positivas que hiciste en su vida. Incluso está claro, tomado de la psicología positiva y de, seguro, seguro. podríamos Ahora, pensar. Lo que ahora está fíjate, haciendo ese modelo es replicarlo, claro, tal ¿sí? cual, tal cual. Ahora fíjate que lo O puedes por replicar las ejemplo, 24/7, que esa es la gran ventaja. exactamente, Esa es la o gran por ventaja. ejemplo, otro ejemplo cortito, si lo tomamos de lo cognitivo, los pensamientos negativos, que son extremos, son irracionables, porque la realidad ofrece una variedad de opciones muy amplia, que es que, por ejemplo, me puede ir bien, me puede ir más o menos, me puede ir mal. La persona que está pensando, tiene el pensamiento negativo este, muy marcado, piensa siempre en que le va a ir mal, ve una porción de la realidad, no ve toda la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace desde lo cognitivo? La reformulación cognitiva es justamente llevar a cuestionar ese pensamiento con preguntas. Se me está ocurriendo ahora que esto lo podría hacer la IA, que es este pensamiento, ¿qué datos de la realidad te confirman que este pensamiento es así? ¿Esto se podría pensar de otra manera? Bueno, esto nosotros lo hacemos en el consultorio, ¿no? O darle evidencia en contrario. Esto lo podría seguir haciendo un asistente fuera del, digamos, 24/7. Y también, por ejemplo, hoy se utiliza mucho brindarle recursos. Esto ya se está haciendo. Lo mismo que ustedes como docentes hacen un montón de cosas que hoy estamos viendo que las pueden hacer y mejor que nosotros, los asistentes. En psicología también nosotros trabajamos con material fuera de sesión en la semana, pero eso lo podría hacer muchísimo mejor que nosotros un asistente, como esto que estamos hablando. Y esto sería la fase de Bien. intervención. Siempre pensemos, diagnóstico, intervención y después seguimiento. Bien. Y ver cómo puede intervenir un mentor de IA en esas tres partes. En esa ayuda, en esa ayuda. Pero que quede Ujú. claro que nunca reemplaza a la IA ni a Nunca, un jamás, médico, ni a un psicólogo, ni a un docente, ni a nadie. nunca, Bueno, nunca. vamos con Darío que nos va a cerrar el tutor institucional y ya estamos casi terminando. Vamos. Bueno, yo me asiento en una presentación para tratar de ser sintético. Eh, de las categorías de mentoría que se pueden pensar, yo breve síntesis de la mentoría institucional y a qué nos referimos con esto. Uno puede pensar que la IA te puede enseñar qué y cómo, pero son las instituciones las que pueden explicar por qué y para qué. Entonces, eso categorizaría en diferentes niveles de intervención a la mentoría de la institución con respecto a cualquier otra. Una mentoría institucional sería la brújula que da el sentido en tiempos de innovación tecnológica. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Lo dice la persona individual o es la institución la que manda? Entonces, una pregunta podría ser,
Y hablar de mentoría institucional hoy, ¿por qué? ¿Con qué criterio? Una idea. En contextos de IA, las trayectorias posibles de los actores que participan en la institución aumentan un montón la posibilidad de trayectoria. Segunda idea, que la figura institucional asegura coherencia con el proyecto educativo. O sea, ¿quién dice que en el camino que estamos no nos estamos desviando demasiado? En este caso, la institución. Y tercera idea, la mentoría institucional puede tener como rol evitar que se fragmente el sentido y la cultura escolar. Estamos pensando en la institución escolar en nuestro caso. Entonces, ¿quién es un mentor institucional? ¿Quién sería? Bueno, una primera aproximación, nexo entre lo pedagógico, lo ético y lo institucional, que no lo va a hacer una persona individual, sino una institución como tal. Segunda cuestión es la que el mentor institucional traduce el proyecto educativo en prácticas que sean posibles de llevar a cabo. Porque yo puedo imaginar cosas interesantísimas y geniales. La institución es la que pone cotas y dice, mira, esto es posible en nuestras condiciones o no lo es. Y una tercera idea es que el mentor institucional puede actuar como puente entre la innovación y no salirse demasiado de la cultura institucional establecida entre todos los actores. Entonces, funciones que podríamos pensar del mentor institucional. En un plano estratégico, en el plano ético, cultural y en el plano técnico. En el plano estratégico, la función puede ser alinear las iniciativas de cada uno de los actores con las metas de la institución. En el plano ético y cultural, el mentor institucional podría tener como función cuidar la identidad institucional y el sentido pedagógico de lo que proponemos. Y en el plano técnico, una función podría ser intervenir ante datos generados por la IA. O sea, filtrar datos. Piensen que la seguridad, la privacidad y la veracidad de los datos es un tema para la institución es crucial. Entonces, piensen que el mentor institucional uno podría poner en el lugar de la coordinación de equipos híbridos humanos e IA. O sea, ¿quién coordina todos los equipos que pueden haber en las escuelas, que pueden ser cientos? Bueno, el mentor institucional puede tener esa función. Y entonces, estos tres son los tipos de mentoría de los que estamos hablando: psicológico, que tocó Marinés; institucional, que estoy tocando yo, y hemos dejado al medio, como en el podio, sería el primero, que es profesional, que desarrolla Antonio. Y a mí se me había ocurrido que si teníamos tiempo, si esta idea de mentoría que estamos diciendo queda clara, uno podría, cada uno de ustedes, pensar en qué momento sintieron que faltó un mentor institucional, porque sería una manera de aplicar esto que estamos diciendo en la realidad propia. Entonces, para no perder demasiado tiempo, les dejo 5 segundos de eso. El que quiere y pueda participe, y yo en la clase que viene les doy una devolución de lo que recibí respecto a eso, para ver si interpretamos todos igual la idea y la función del mentor institucional. Tengo el cronómetro al lado, así que 10 segundos lo dejo. Muy bien, Darío. Y Fíjense que un poco complementando esto que dice Darío, el mentor institucional también eh, cumple un rol de guía. Primero, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Que creo que nos vamos a tener que plantear de nuevo toda la educación, porque estos roles que nosotros no estamos acostumbrados en América Latina, yo diría en los países de habla hispana, no estamos muy acostumbrados al rol de mentoría. A alguna gente todavía le suena como algo o novedoso o algo que no se entiende o como algo que es medio versero. Cada uno lo ve de distintas maneras porque no es parte de nuestra cultura. En las culturas sajonas esto ya lo tienen hace mucho más acendrado, las culturas orientales ni hablemos. Entonces, este rol de mentoría, cuando una persona ingresa a una institución, normalmente las instituciones tienen como una personalidad, tienen como una cátedra, por ejemplo, en una universidad, tiene como su propia personalidad. Es como se puede decir, qué sé yo, la silla de Newton en la Universidad de Oxford, ¿no? O sea, son cátedras que tienen
que ya ellas de por sí transmiten todo un encuadre que no es solamente el disciplinar, no es solamente la enseñanza de las leyes de la física, sino como una cuestión que hace a una escuela. Esto que por ahí nosotros decimos, por ahí qué diferencia o qué personalidad tiene la escuela de nivel medio A con la escuela de nivel medio B o con la universidad, qué sé yo, C con la universidad D. O sea, no sé si se entiende eso, ¿no? El mentor institucional de alguna manera transmite ese mensaje y además transmite cuestiones más pragmáticas como hacen a cómo se tienen que mover los alumnos dentro de esa institución, porque una institución puede tener, qué sé yo, además de todo su manejo administrativo particular, también clubes especiales para donde los chicos se van agrupando. Ustedes van a escuchar mucho en las universidades americanas que es muy común que los chicos tengan cada rama estudiantil. En una universidad aparecen distintas ramas estudiantiles con distintos intereses. Y bueno, todo eso hace a la personalidad de una institución. Entonces, ese es otro tema que nosotros tenemos que plantearnos y que es importante hacer el acompañamiento de los chicos ahí, ¿no? Bueno, em, yo ya para ir terminando, el tema del rol del mentor profesional se lo voy a hacer en dos frases muy cortas para no extender el tiempo, porque me interesa más que presentemos ya la próxima unidad. Pero el rol profesional me va a servir a mí para clarificar algunos conceptos que me parece importante que quede claro, porque acá se usa mucho hoy en la jerga de la inteligencia artificial. Ustedes van a escuchar hablar de asistentes, de agentes. Eh, y a veces la palabra agente, que es la gran revolución que se viene, así como los grandes modelos de lenguaje han sido esta revolución de este año 24 o 25, en lo que queda del 25 y el 26 van a empezar a aparecer lo que se suelen llamar agentes de IA. Pero gente que sabe más que yo de esto, la otra vuelta en una conversación, en un foro en el que yo estoy con ellos trabajando, planteaban algo que me gustaría transmitirle a ustedes, y es que el tema de esta parte de la gente, lo que se llama agente, todavía está un poco lejano dentro del contexto de la inteligencia artificial, de los que desarrollan inteligencia artificial, porque para eso hace falta llegar a una inteligencia que se suele llamar AGI, que ustedes creo que han escuchado hablar bastante de la AGI, inteligencia artificial general, que es una inteligencia que ya es capaz de tomar decisiones por sí solas. O lo que hoy se denomina agente, en términos reales, es tomar un asistente y automatizar algo, esto que nos mostró Freddy, ¿no? Automatizar algunas partes de un proceso. Pero en realidad, eso en términos de los que estudian inteligencia artificial desde un punto de vista más académico, a este agente, a esto le llaman asistentes automatizados, pero no agente. ¿Cuál es la diferencia con un agente? El agente es aquel elemento de inteligencia artificial que en un futuro podrá tomar decisiones por sí mismas, cosa que hoy la inteligencia no puede hacer porque no se puede automotivar, por lo menos por ahora. Entonces, hay una gran diferencia entre eh, un asistente que logra automatizar esto que decíamos recién, ¿no? Un asistente que detecta una serie de patrones de palabras y detecta que esa persona está deprimida o que está con algún problema y me manda un mail a mí y me dice, guarda con Juan que tiene esta serie de problemas. Eso es un asistente que automatiza el envío del correo a mi casilla de correo, por ejemplo. Un agente lo que haría es tomar su propia iniciativa y de eso todavía estamos un poco lejos. Esto lo aclaro porque ustedes van a ver que hay montones de videos de YouTube con gente que dice, con youtubers, inclusive con especialistas, que dicen, vamos a crear el propio agente. En realidad son asistentes que logran automatizar tareas, pero no agentes. En cuanto a la mentoría profesional, un mentor profesional es aquel que es alguien que ha recorrido el camino antes que yo y que me va indicando obstáculos, me va indicando barreras, me va indicando cuidados que yo tengo que tener. Pero una mentoría profesional lo que implica es fundamentalmente eso. Ustedes van a ver que es muy común en distintos lugares del mundo que yo, qué sé yo, estudio neurotecnología y mi mentor
es una persona, un profesor hindú de la Universidad de California, donde él no solo me enseña tanto la parte cognitiva en sí, del contenido, sino que me va guiando por caminos, por lugares donde él ya en su expertise ha trabajado y se ha dado cuenta que ahí no hay que, por ese lado no hay que seguir porque es ya un camino que no tiene salida y con toda su experiencia me va guiando por los mejores autores, por los mejores libros, por, 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 por toda la experiencia que él tiene, por el manejo dentro de un entorno bastante complejo, de una profesión bastante compleja. Él, como ya ha recorrido todo eso, me va advirtiendo. Entonces la mentoría profesional tiene por un lado ese aspecto, el aspecto de alguien que ya lleva bastante tiempo trabajando en esto y me ayuda a evitar algunas caídas. Y por otro lado, también está la mentoría profesional de la expertise, que es ese profesional que está trabajando en un nivel de punta y que entonces me permite a mí mejorar el tema de mi expertise, no solo desde el punto de vista cognitivo en sí, sino de una selección que yo tengo que hacer de distintos tipos de escuelas, de distintos tipos de caminos que van divergiendo, ¿no? Entonces, como esto lo vamos a profundizar nosotros en algún momento, yo voy a pasar a presentar nuestra próxima unidad muy rápido para ya liberarlos y ir a lo nuestro, ¿eh? ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida que tengo ahí? Sí, Sí. se ve, Antonio. Sí, ¿Se ve? Anthony, sí se ve. Bueno, miren, ahora yendo al tema nuevo, nosotros vamos a entrar en un tema que es un tema realmente apasionante y que tiene que ver con eh, lo que se llama el diálogo con la IA, que ustedes ya lo tienen habilitado ahí en el campus. Yo les pido que vayan entrando al campus porque enseguida les voy a contar los materiales. Diálogos con la IA se refiere a cómo nosotros estamos incursionando en un temita, por lo menos en una introducción a la ingeniería de prompts. Si uno tuviera que definir el trabajo nuestro con la IA, el trabajo nuestro en definitiva se va a resumir a ser capaces de generar buenos prompts que significa lo que ustedes están leyendo ahí. El prompt es como una llave que abre las capacidades latentes que tienen estos modelos. Y estos modelos tienen capacidades latentes que a veces ni siquiera los propios creadores del modelo las conocen. Entonces el trabajo, como han dicho algunos de ustedes, hice el prompt, lo mejoré, volví a hacerlo. eh, Ese trabajo es un trabajo que tiene una parte de trabajo y otra parte de arte propiamente dicho. Fíjense que a diferencia de lo que hace el cerebro nuestro cerebro trabaja el lenguaje, lo trabaja en estos tres niveles. El nivel de la pragmática, que se suele decir, no sé si aquí hay algún profesor de lengua en este grupo, que por ahí lo debe saber mucho más que yo de esto, pero básicamente, por lo menos desde la función de la neurociencia, se habla de estos tres niveles. La pragmática, que es el contexto, ¿eh? La pragmática del lenguaje es lo que en inteligencia artificial vamos a llamar contexto. Y uno tiene que imaginarse siempre a las IA como personas con un gran nivel de Asperger, como casi autistas. A ver, si ustedes a la IA le dicen, ¿por qué no me das, tenés hora? Le pregunto, ¿no? ¿Tenés hora? Y te va a decir, no, no tengo hora, porque en términos pragmáticos ella no entiende el contexto figurativo, ¿eh? Tal vez hoy sí, porque ya es una frase muy común la que yo les acabo de decir, pero no sé si se entiende esto, ¿no? Pragmática quiere decir la capacidad que tiene nuestro cerebro, que hemos desarrollado, para darnos cuenta cuando alguien nos está haciendo un chiste, cuando alguien, como les digo yo, te pregunto, ¿tenés la hora? Y no, yo no tengo la hora. Pregúntame qué hora es, ¿eh? La sintaxis tiene que ver, que también es otra parte con el modo en que nosotros trabajamos el lenguaje, que tiene que ver con cómo organizamos el lenguaje en una estructura entendible, que es la que hemos venido aprendiendo en la escuela primaria, secundaria, en sujeto, verbo, predicado, las estructuras. Y después tenemos la semántica, que es el significado. Nuestro cerebro tiene varios centros, no solo uno o dos, sino que tiene varios centros que están especializados precisamente en dar
el significado, en particular el área de Wernicke, que es un área muy, muy potente de nuestro cerebro, es la que da, la que permite a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje que aprendamos. Esto las inteligencias artificiales no lo tienen. Ahí Natalia quería comentar algo, Natalia. Sí, muy cortito, Antonio. Usted sabe que cuando estábamos haciendo el entrenamiento con una de las IA, redactábamos como puede llegar a redactar un adolescente y pusimos con errores de ortografía y todo, y puse mi mamá me mata y lo puse literal para ver qué me contestaba, si me decía llama a la policía, que tu mamá, o si lo tomaba como mi mamá me va a matar porque se va a enojar. Y no, y lo tomó con el sentido que se lo estaría planteando un adolescente. Mi mamá se va a enojar, no le va a caer Exacto. bien, no le va a parecer. Así es que sí, en algunos casos puede entender ese doble sentido. Sí, sí, Nada, sí, sí. El, el tema de esto que decís es muy bueno porque el tema de la pragmática, a los que les gusta la parte más técnica de la IA, es una de las cosas en las que más han avanzado los modelos, los grandes modelos de lenguaje, los LLM. Han avanzado mucho porque no es fácil en un contexto, esto que acaba de decir recién Natalia. eh, si ustedes se lo dicen, se lo decían hace no mucho, pero hace 3 años atrás, 4 años atrás, cualquier modelo de lenguaje lo tomaba literalmente. En cambio ahora ya en estos nuevos entrenamientos han ido aprendiendo, fíjense el nivel de aprendizaje y desarrollo que se va teniendo, han ido aprendiendo precisamente eso, la pragmática, el contexto en que estamos diciendo las cosas. Algunos, ¿no? Ojo, no todos. Eh, bueno, nosotros en esta unidad vamos a empezar a ver justamente cuáles son los prompts. Van a ver que existen una cantidad enorme de prompts. El prompt engineering es toda una disciplina. Nosotros en este curso en particular vamos a trabajar, van a ver ustedes con 4 o 5 tipos de prompts, no mucho más, porque tampoco nos da el tiempo, pero en los materiales que ustedes tienen en el curso sí hay bastante cosas para que ustedes vayan viendo y vayan metiéndose, por lo menos en los aspectos básicos, para generar buenos diseños de prompt, ¿eh? Que acá tienen algunas premisas, como que tiene que ser claro, tiene que haber una comprensión contextual, esto que decíamos recién, y todo lo que ustedes ya también han mencionado mucho, mucho durante todo este tiempo que venimos charlando con ustedes, ¿no? Los guardarrails, una serie de indicaciones. Van a ver también en esta unidad que nosotros ponemos énfasis en los prompts para los docentes, porque el mundo, el universo de prompts es tan infinito como el mundo del lenguaje. Entonces, vamos a poner mucho énfasis en prompts relacionados con planificaciones, brainstorming, soporte administrativo, el famoso el tema de las rúbricas. Y para los alumnos que también se abre todo un conjunto enorme de prompts, que es un conjunto fascinante porque, fíjense, qué sé yo, a mí uno de los que más me gusta es el TOT, que tiene que ver con el pensamiento crítico, como la técnica eh, del TOT significa traducida al lenguaje castellano. No se preocupen si no se acuerdan ahora, pues ya lo vamos a ver. Es la famosa, ustedes han escuchado hablar de la cadena de pensamiento. TOT es la cadena de árboles de pensamiento. Y esto es realmente una aplicación concreta, no volada, no una expresión de deseo, sino concreta para el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a ver prompt también para escenarios de debate, bueno, una cantidad de cosas muy interesantes. O sea que esta unidad se refiere fundamentalmente a esto. Básicamente ustedes van a tener, y esta es un poco una guía de lectura que yo he puesto acá, porque hay bastante material para leer, van a tener un primer material que se llama Diálogos con la IA, que es el que yo les sugiero que lean en primer lugar, porque da una visión general de justamente el mundo de los prompts, donde ustedes van a hablar de conceptos básicos que hacen a la ingeniería de prompts, digamos, los aspectos más centrales, más básicos, y después ya nos metemos en 2 documentos en esta primera parte de la unidad, donde vamos a ver 2 tipos de prompts en esta primera parte del módulo, que son los prompts estructurados y los no estructurados. Y si bien son muy básicos, ustedes van a decir, bueno, pero son prompts bastante básicos,
Estos son, digamos, el asiento de prompts que van a venir en la segunda parte de la unidad, que tiene que ver con, fundamentalmente con em, todo lo que hace a los prompts condicionales y secuenciales, que son los que se usan mucho en este tipo de, digamos, en aplicaciones de docencia. No sé si están viendo esta pantalla que yo estoy compartiendo hoy con ustedes. Se ve, Antonio, se ve. Ahí estamos ya dentro del campus. Entonces acá tienen el material. Hay un video, como siempre, que introduce, donde hablamos acá un poco, explicamos de qué se trata esto de los prompts, de aspectos básicos del prompts. Este es el material que les decía recién, diálogos con la IA, donde ustedes, como siempre, cliclean acá y teóricamente se les va a abrir el documento, donde lo pueden leer. Este es un white paper que ya saben ustedes que es nuestro estilo, un material que no es muy largo tampoco, pero sí que les va a dar un panorama general de qué se trata, ¿no? Em, bueno, acá como siempre aparece, hay otro material acá donde habla de prompt estructurado y no estructurado. Fíjense que no aparece la portada, cosa por la cual yo suelo poner esto de enlace alternativo, porque a veces por problemas del servidor y el servidor que no sé qué es lo que les pasa, a veces las imágenes pasa esto, ya después lo vamos a reparar, pero acá está el enlace alternativo. En esta primera parte van a ver, vamos a poner esta lectura, repite parte de algunas cosas que van a visto en la anterior, pero acá ya vamos más al diseño, al hueso, digamos, a cómo se diseña un prompt estructurado y un prompt no estructurado. ¿Eh? Las, las diferencias, ustedes la van a ver, tienen que ver con esto que surgió acá también en la charla con ustedes hoy día, y es que en los prompts estructurados uno pone el énfasis en uno busca dentro de la IA un resultado preciso y muy controlado, mientras que en el no estructurado yo lo voy a ocupar siempre que quiera hacer una exploración o tener resultados mucho más creativos. O sea, cada uno tiene su rol particular. ¿Eh? Ese es un poco lo que ustedes tienen que ir leyendo. Hay una actividad que tienen para la semana que viene, para la semana que viene, una actividad individual, donde hacemos alguna serie de preguntas, que ustedes la van a anotar en el cuadernito de notas, como siempre insistimos con eso que le hace muy bien a vuestro cerebro, y en la clase que viene vamos a charlar con alguno de ustedes algunas respuestas con respecto a eso. Y la tarea que van a tener, una tarea que sí tienen que hacer y les recomiendo que la vayan haciendo para que no nos atrasemos tanto en las tareas, es de esta lectura que han hecho ustedes, van a lograr un cuadro conceptual que lo van a tener que subir, que lo cliclean acá y simplemente lo que hacen es subir ese cuadro conceptual que ustedes han trabajado con la IA para ver si más o menos entendieron los conceptos, ¿no? Y ya para terminar, la actividad grupal que tenemos para la semana que viene es la de generar un buen prompt, después lo leen acá ustedes, que está muy en detalle, donde la actividad grupal es diseñar un prompt de máxima calidad, así un poco viene la jerga esta, porque lo que tenemos que empezar a aprender en esta unidad es cómo yo diseño un buen prompt, cómo yo lo diseño y cómo yo lo evalúo. Acá tienen la actividad, después la leen ustedes con tranquilidad. Vamos a utilizar un método que es el método Canvas, que es muy sencillo, que está también ahí en los materiales explicados, y que en definitiva lo que ustedes van a hacer, como les dice la actividad, es diseñar un buen prompt. Después del diseño lo que ustedes van a hacer es evaluar la respuesta que le ha dado la inteligencia respecto al prompt que ustedes hicieron y después la evaluación propia del prompt con una rúbrica como esta que tienen acá. Esa es la actividad que ustedes van a hacer grupal para la semana que viene. Y después, por supuesto, una reflexión sobre más o menos qué conclusión sacan ustedes en este proceso donde ustedes ya se van a ir transformando en diseñadores de prompt. Y por último, y ya quedamos libres, yo les voy a presentar a otra integrante más del grupo que es, bueno, acá justo me salta que es doña Promptina. Promptina es una asistente que nos va a ayudar a generar prompts. ¿Ah? Esta asistente, que ustedes como han hecho con
con los otros asistentes que hemos tenido, Blumey, Aletea, o simplemente inician sesión ahí, van a ir acá a este asistente, Promptina, y iniciando sesión le pueden preguntar cualquier cosa acerca de los asistentes. Cualquier cosa que ustedes le quieran preguntar, ella se presenta, como ya ustedes lo van conociendo, y la ventaja de Promptina es que tiene en su base de conocimientos, Promptina tiene mucho material, muchos, digamos, muy buenos libros. Nosotros estamos trabajando ahora justamente en un desarrollo de un curso sobre ingeniería de prompt más avanzados. Y entonces ustedes ahí van a poder pedirle ayuda no solamente acerca de los materiales que están acá en la unidad, en el módulo, sino también el que quiera avanzar más, la verdad que tiene la base de conocimientos que tiene es muy avanzada. Por supuesto, la enorme ventaja de la IA es que todo ese material está en inglés, pero ustedes lo pueden consultar y las respuestas van a ser en castellano. Y vamos a ir viendo de a poquito distintas estrategias. Aquí esta unidad de diálogos con la IA, en definitiva, es central porque nos va a permitir modelar prompts complejos. Hay una parte que por supuesto no podemos dar porque ya sería muy largo el curso. Por ejemplo, yo inicialmente lo charlaba creo que con Darío o con alguno de ustedes. La idea era acá desarrollar los super prompts, los meta prompts, los super meta mega prompts. Hay una cantidad enorme. Los árboles, como les digo, decisorios de prompts que son espectaculares para la toma de decisiones, pero en realidad ya saldríamos mucho del curso, o mejor dicho, se nos haría muy largo el curso, pero ya van a tener ustedes la posibilidad de profundizar con Promptina para el que le guste, o si no, ir viendo cómo nos vamos metiendo luego más profundamente en esto, ¿no? Ese es el métier de esta unidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por supuesto, siempre yo les digo y los estimulo, cualquier duda la preguntan en el chat o en los foros del curso. Acá en mensajería, entren a mensajes y pregunten dudas. Edinson Dugarte está para ese tema en el WhatsApp que ustedes tienen con él. También pueden plantear dudas si hay alguna actividad o alguna lectura que ustedes no... La actividad 2, Antonio, ¿la puedes repetir, la del mapa mental? Esa no me quedó muy clara. Mira, esta actividad es muy sencilla. Vos, primero fíjate que tenés acá una actividad que es leer, leer el material que acabas de leer y responder estas preguntas. ¿Está bien? Vos respondés estas preguntas. ¿De acuerdo? Hola, ¿me escuchan chicos ahí o no? Sí, estoy escuchando, Bueno, no quería y interrumpir. después en lugar de, esto lo haces en tu cuadernito de notas. Todo Sí, esto lo haces en tu cuadernito de notas. Y después de haber hecho eso, vos lo que haces, le vas a pedir a Promptina, o sea que con ese ay, se me cortó. material que vos podés bajarlo en PDF, ¿cuál? Sí, ¿Ah? Vos lo podés hacer con Notebook LM, con la herramienta que vos quieras, como una síntesis de todo lo anterior que aprendiste. ¿Mm? Después, si tenés más dudas, te lo explico, lo explicamos, pero es simplemente eso, es generar un cuadro visual de este documento que tienen acá, de este primer documento, de este documento que tienen acá. Si quieren hacerlo con otro documento, mejor lo hacen, pero para tener, acuérdate que el mapa mental visual te da un panorama muy sistémico de lo que vos estás estudiando. Ese es un poco el objetivo de esa actividad. Y después perfecto. la actividad grupal es esa que les dije, que es la del diseño de prompt. Eso me quedó claro. Eso. Ok, gracias. Así que bueno, interactúen con Promptina, pregúntenles cosas acerca de los prompts, saben muchísimo esta Promptina. Creo que se van a divertir también bastante, ¿no? Pero este es un punto central porque en definitiva todo lo que viene pasa por ahí. Luego hay una actividad que no va a entrar para la semana que viene, pero sí la van a tener que ir pensando ustedes, y ya es establecer prompts que nos permitan luego implementar modelos basados en diálogo, algo que charlamos también hoy día, ¿eh? O sea, los modelos A, B, C, D. Entonces, véanse un poco este video para ir al que si tienen tiempo. Y en este prompt lo que uno hace es generar para que ustedes se ubiquen, un personaje, puede ser histórico, deportivo, el que ustedes quieran, y lo modelan de manera tal que los chicos puedan ir estableciendo un diálogo con ese personaje. Yo acá en el video ustedes van a ver que yo lo tomé a Tomás Alva Edison, donde los chicos le preguntan a Tomás Alva Edison
todo, cómo hizo su descubrimiento, las peleas que tuvo con Tesla. Y bueno, el modelo le responde espectacularmente bien porque ChatGPT en ese sentido no es como Character ahí que responde cualquier cosa, sino que es un modelo mucho más entrenado, mucho más afinado, ¿no? Y después acá hay un avance, pero esto ya es para el que le gusta, para el que tiene más tiempo, que es este modelo conversacional, llevarlo a un personaje que puede hablar y que y que se mueve, pero esto ya implicaría, y ahí lo van a ver ustedes, acá hay un video donde se explica muy en detalle cómo paso a transformar eso conversacional en un personaje y en un personaje que tiene movimiento y que utilizamos distintas técnicas con otras aplicaciones que lo van transformando en video. ¿Eh? Bueno, hasta acá vamos a hacer para la semana que viene, chicos. Y, y bueno, yo espero que lo disfruten porque esta es la parte más jugosa del curso, hacer prompts, diseñar prompts, que son lo que después nos va a permitir diseñar todos los modelos que vienen en la última unidad, que ya es la parte de estos escenarios que yo les decía pedagógicos, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo, ¿tienen alguna pregunta, Darío, Marinés? Yo simplemente yo recordarle fuera de programa. ¿Se acuerdan que el módulo uno tenía un examen final? Solo 19 han contestado, y entonces para recordarles, porque si no lo vamos a terminar dejando sin efecto y va a haber gente que no va a poder entrar, así que el que pueda y tenga tiempo, le queda una semana más de plazo. Gracias. Sí. Ah, yo Pero no algo se asu- cortito, perdón. ¿Ah? No, habla, yo era algo cortito que quería decir con que ya que nombraste el WhatsApp en el que está Edinson, eh, agradecerle y felicitarlo porque hay un montón de consultas en toda la semana y Edison ahí está funcionando como un gran tutor Pero muy humano. bien, muy bien. Che, con respecto al examen, para que no se asusten los chicos, ustedes saben que la filosofía nuestra es que ustedes vayan avanzando, porque al final, en el trabajo final de ustedes, todo esto lo van a tener que ir aplicando y ahí queda validado muchas cuestiones. La función de ese examen, además de que era de la unidad uno, que es una de las más sencillas, era también mostrarles a ustedes que ustedes vivencien un poco esto un poco esto que planteaba Darío, ¿no? De uno va generando una retroalimentación inmediata, la evaluación formativa, y después ese entrenamiento que ha ido haciendo lo formaliza en una evaluación sumativa, ya no formativa, sino sumativa, que es la que está en la plataforma, que es la que ustedes tienen que rendir. Así que si rinden mal o bien, o con 3 o con 100, no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que ustedes vayan viendo ese proceso de cómo el alumno se va entrenando con las formativas y llega un momento que su profesor le dice, mira, me parece que ya estás en condiciones de rendir, rendí la sumativa y ya aprobaste la unidad. Ese es el concepto que queremos que ustedes vean, ¿no? María Beatriz tiene la mano levantada y ya nos estamos yendo, chicos. Vamos, Sí, vamos, María Antonio, Beatriz. algunos de nosotros no respondimos esas evaluaciones porque no distinguíamos cuál era la IA de entrenamiento y cuál la del examen final. Entonces, ante esa duda, no sabíamos qué hacer. El examen final es un Eh, examen estructurado, no es una IA. No, pero de esas evaluaciones que teníamos que hacer en el módulo uno, yo creía entender que Antonio decía que con una podíamos trabajar y probar y probar y probar hasta que nos saliera bien y cuando estuviera ya todo listo ahí rendir la final. no, mira, Y, mira, ah, ya te entendí la duda y acá creo que te la vamos a resolver. Mira, vos tenés un personaje, que es este personaje, que es doña Eva Gem. ¿Te ubicas? Claro. A mí sí, la verdad perfecto. que me da miedo la veo medio, no sé, Cara de ¿no? malvada. Ah, cara de malvada, ¿viste? Entonces vos te vas a Eva Gem y con Eva Gem iniciás sesión, ¿ah? Y ella lo que te va a Sí, hacer es tomar ella un examen. ¿Te ubicas? sí, Esta es la sí, parte formativa, porque vos, cuando rindas perfecto. las 10 preguntas, ya no me acuerdo cómo estaba programada, creo que ella te va haciendo preguntas y te va diciendo bien o mal. Si respondes mal,
ella te va a dar material de refuerzo Perfecto. hasta que la respondes bien. Ese es tu proceso de entrenamiento. Vos comparás esto como al tenista, ¿viste? El tipo que hace tenis, que se entrena con un frontón, pum, 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 se entrena, se entrena. Bueno, esto es lo que hace Evagen, es un asistente que te hace evaluaciones y te da respuestas inmediatas. Una vez que vos ya te sentís con Evagen, qué sé yo, la primera la rendiste con 2, la segunda con 3, pero ya hiciste tus 3 últimas sesiones con ella y vas rindiendo con 6, con 7, con 8. Y vos decís, bueno, me parece que ya estoy en condiciones de ir a la cancha, de ir a rendir la sumativa que está en esto que te dice Darío, que ya no es con IA, sino que es la que hizo el profesor como examen final. ¿Eh? Ese es un poco el camino que queremos que ustedes comprendan, que se entienda, porque en realidad es una de las cosas más valiosas que tiene, como ustedes han visto con Don Bloom, esto de la evaluación formativa con respuesta inmediata, porque es el camino hacia lograr después una evaluación final, sumativa, relativamente tranquila, porque vos lo que te vas dando cuenta en esto es que el examen final no debiera ser un momento de estrés para el alumno, sino que ya tiene que ser un momento donde él llega casi con la seguridad que va a rendir bien. ¿Está bien? Esa es un poco una formalidad. Afuera es así, afuera en las grandes universidades americanas no existe el examen final. El alumno va y rinde, va a tener mucha interacción con sus docentes, porque ahí hay muchos docentes, muchos tutores. Ustedes van a ver que una cátedra del MIT no tiene 3, 4 docentes, tiene 50 docentes, tutores, mentores. Por eso son tan caras esas universidades también. Pero el alumno cuando ya llega a su examen final, ya llega con un acuerdo con sus profesores. Sí, bueno, vení mañana porque ya está, ya estás maduro, ya podés rendir bien. Más o menos como en arte, qué sé yo, un chico que estudia música, estudia, qué sé yo, violín, dar el concierto final o dar un concierto ya ha sido un trabajo que ha tutoreado su profesor, y por él cuando va a dar el concierto es porque ya está maduro para darlo. El profesor nunca dejaría que el tipo lo dé inmaduro porque pasa un papelón. Bueno, un poco ese es el concepto, ¿no? Eh, que, que, Perfecto. que, que- que Perdón, ¿dónde estaría ese examen final? En la pestaña de evaluaciones, Perfecto, en la gracias. pestaña de evaluaciones. Gracias. Perfecto, Antonio, muchas gracias por la Bueno, explicación. gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, ha sido una jornada larga, pero creo que muy productiva. Por lo menos de mi punto de vista, hemos tocado temas muy bonitos, muy interesantes. Y si no hay ninguna duda, nos vemos la semana que viene, chicos. Perfecto, muchas gracias. Chao para Nos todos, vemos. gracias a ustedes y nos Nos estamos vemos viendo. hasta la Nos vemos. semana que viene. Chao, Nos que vemos. Y buen disfruten el trabajo. estudio, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao.